Buenas noches, les saluda Javier Revilla, en clase de la Magíster Lourdes. Ahorita está teniendo un inconveniente con la computadora, por lo cual no ha podido conectar. Acá estamos con nuestra querida Carla Ruiz, la licenciada Carla Ruiz, que es comunicadora, tanatóloga y consultora en el modelo de semiología de la vida cotidiana. En este caso nos va a presentar esa tertulia con el título Encuentra tu paz, liberándote de culpas y rencores. Le damos el pase. Adelante, por favor, licenciado. Ok. Muchísimas gracias. Sí, me comentó Lourdes que andaba en una feria, entonces, pero no crean, andaba en una feria haciendo labor de venta, vendiendo algunos artículos y demás, todo para el centro también de Grupo Renacer, y que a lo mejor iba a tener problemas en la conexión, y pues bueno, pasó, pero no pasa nada, estamos por aquí. Voy a comenzar a compartir pantalla. Pues muy bien. La plática o la tertulia del día de hoy es Encuentra tu paz liberándote de culpas y rencores. En esta plática lo que vamos a comenzar es a reconocer cuáles son las culpas que sentimos y por qué. Y también vamos a reconocer qué rencores son los que tenemos hacia qué o hacia quién. Vamos a ver de dónde vienen estas culpas que tenemos. Vamos a ver cuáles son los rencores que tenemos, de qué manera nos perjudican estas emociones y pues la parte más interesante es cómo nos vamos a poder ir liberando de ellos. Vamos a comenzar, les voy a pedir a todos, vamos a hacer una pequeña meditación, primeramente pues para poner la casa en orden, como decimos, conectarnos en el aquí y en el ahora, y empezar a hacer una pequeña reflexión en relación a qué es lo que estamos sintiendo, cuáles son estas culpas que tenemos, de las cuales a lo mejor no siempre somos muy conscientes. Entonces les voy a pedir, por favor, que pongan sus pies bien en el piso. Esperemos que todos puedan, los que estén, si están en algún lugar que no pueden, traten de hacerlo lo mejor posible. Si alguien va manejando o algo, pues no lo hagan, nada más escuche lo que vamos a estar diciendo. Pongan sus pies bien en el piso, la espalda recta. Vamos a poner las manos sobre sus piernas y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhala nuevamente. Exhalar. Y comienza a imaginarte que empiezas a caminar por la línea de tu vida y te empiezas a ir hacia tu pasado. Estás caminando hacia tu pasado, hacia el día de ayer, antier, hace un mes, hace 2 meses, hace un año. Y en este caminar, que es lo que llamamos como en tu línea de vida, todo lo que has vivido, quiero que comiences a reflexionar qué cosas son por las cuales te sientes culpable. ¿Qué te da culpa? ¿Qué cosas has hecho o dejado de hacer que en el momento presente piensas que quizá debiste hacer de otra manera? O a lo mejor hiciste algo y el resultado no fue lo que quisiste y eso te genera una culpa. ¿Culpas a alguien por cosas que te han pasado o que no te han pasado?
¿Te das cuenta que estas culpas las manifiestas de alguna manera o no? ¿Te has dado cuenta que te castigas de alguna manera por esto que crees que debiste hacer diferente? ¿Te maltratas por estas culpas? ¿O bien, al culpar a otro o a otros, haces cosas para castigarlos porque crees que ellos son culpables? Ahora bien, si culpas a alguien por algo, ¿le estás guardando también rencor? ¿Cómo manifiestas este rencor? ¿Se lo dices? ¿Lo piensas? Reflexiona en cómo te sientes al pensar, decir o hacer algo en contra de la persona, situación o cosa por la cual sientes un rencor. ¿Percibes algún malestar en ti mismo o en ti misma? Ahora imagina que por cada culpa o rencor, aunque sea pequeñito, que tú sientes, pones una piedra en una mochila imaginaria que estás cargando. ¿Cuántas piedras estás poniendo en tu mochila? 1, 2, 5, 10, 30. Ahora imagina cómo te has sentido todo el tiempo que has estado cargando con estas piedras. Si pudieras tirarlas, quitártelas de encima, ¿lo harías? Y pregúntate también, ¿por qué no lo has hecho? ¿Es porque no quieres? ¿O crees que no puedes? ¿O es porque de alguna manera sientes que castigas al otro sintiendo rencor o cargándole con la culpa de algo? ¿De verdad crees que estás castigando al otro? Ahora, imagínate sin ese peso. Imagínate que te puedes quitar esta mochila. ¿Cómo te sentirías en este mismo momento si no sintieras ese rencor? Si no sintieras esa culpa, ¿cómo te sentirías? ¿Puedes sentir la paz en tu interior? ¿Puedes sentirte tranquilo, tranquila? ¿Eres capaz de soltar todo este peso por tu propio bienestar? Pregúntatelo. Vamos a inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhala con fuerza. Retener, exhalar. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abrimos los ojos para incorporarnos en esta sesión y en esta conferencia. Muy bien. Pues vamos a empezar por ver, primeramente, al ratito, ya si quieren, un poco más al final, empezamos a compartir qué fue lo que ustedes ahorita se dieron cuenta, o a lo mejor conforme vayamos pasando la plática. Yo recuerdo que cuando hice este ejercicio de las culpas, primeramente antes de los rencores, el rencor a veces me era más fácil identificar
hacia qué o hacia quiénes sentía yo rencor, como que con quién estaba enojada o qué me molestaba. Pero a lo mejor yo no identificaba muy bien de qué cosas me sentía culpable. Recuerdo que cuando empecé a hacer este ejercicio, yo dije, no, pues yo no me siento culpable de nada. Y así como que creo que puse una cosa o ni puse nada en este listado de cosas por las cuales me sentía culpable. Pero conforme algunos compañeros empezaron a compartir, de repente me empecé a dar cuenta que sí me sentía culpable de mucho más cosas de las que yo me imaginaba. Si alguno puede escribir en el chat, así por alguna cosa que ahorita se haya dado cuenta que se siente culpable, igual lo puede compartir y ahorita lo vamos leyendo. Pues muy bien, primeramente, ¿qué es o por qué nos sentimos culpables? Es bien interesante darnos cuenta, ¿cuál es el rencor, perdón, y la culpa? Es un proceso de significación que nosotros mismos hacemos dadas nuestras experiencias y condicionamientos. Vamos a explicar esta parte. O sea, en realidad, las cosas por las cuales sentimos rencor o sentimos culpa es un proceso en donde nosotros le damos el significado a las acciones que nosotros hicimos o que otra persona hizo. Yo le doy el significado a algo que esa persona hizo. Vamos a imaginar algo súper simple. Yo llegué a una reunión y vi por ahí a una amiga mía y de repente yo le hice, la saludé como, hola, ¿cómo estás? Y veo que ella como que voltea y se voltea. O sea, entonces yo en ese momento le doy un significado a esta acción que ella realizó. A lo mejor yo empiezo a pensar de, no me quiso saludar, qué mala onda, pues, ¿qué le hice? Y en ese momento quizá le empiezo a guardar un poco de rencor, pues, ¿qué se siente? ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué me voltea la cara? Nada más porque estaba platicando con fulanito, con fulanita, o sea, yo le di un significado a esta acción que hizo esta amiga mía. Y lo que en realidad pudo haber estado pasando, como muchas veces nos pasa, a lo mejor esta amiga de entrada usa lentes y ese día, pues como era fiesta, pues no se quiso poner sus lentes de armazón, ni traía lentes de contacto y no veía nada así como a lo lejos. Entonces, cuando yo supuse que ella me estaba viendo, ella nada más estaba viendo, pero sin distinguir nada. Entonces, realmente nunca me vio. Yo ya le puse un significado a esa acción que ella hizo y por la cual yo empiezo a sentir rencor. O sea, fíjense de qué manera tan sencilla podemos nosotros ya darle un significado a las cosas que nos pasan y podemos empezar a alimentar este rencor o este enojo que yo siento por dentro. La culpa, igualmente, una culpa que yo he escuchado desgraciadamente muy reiteradamente, es, por ejemplo, la culpa de las mamás por sentirse una mala mamá, porque no hice las cosas como yo quisiera. Y más si en algún momento a lo mejor los hijos, ya sea en la adolescencia o en alguna parte, en etapa de nuestra adultez quizá, le echamos la culpa a nuestra mamá o a nuestro papá, que por su culpa yo soy como soy, por su culpa yo no pude hacer mi vida, por su culpa, o sea, y les digo y les doy una responsabilidad a ellos de algo que yo hice o yo no hice ya como adulto o como adolescente. Y entonces ahí los papás empiezan a experimentar quizá esta parte de culpa. No hice lo que mi hijo hubiera querido, no hice lo que yo creo que debería de haber hecho una mamá como perfecta, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a comparar las acciones que realizamos contra un estándar que creemos que debió de ser el que debimos de haber seguido. A eso se refiere con estos condicionamientos que tenemos. Nosotros recibimos diferentes tipos de condicionamientos, es pues todo lo que nos enseña nuestra familia, la escuela y la sociedad desde que estamos pequeñitos hasta que estamos nosotros adultos.
imagínense a alguien que creció en una escuela, digo, en una familia completamente católica. Entonces, en su familia vio pues las costumbres de unas personas católicas. Por ejemplo, en Semana Santa, pues cuando empieza la Semana Santa, el miércoles de ceniza, van y se ponen ceniza. Y los días santos cubren o hacen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no comer carne. A lo mejor antes, estoy hablando de mi abuelita o de mi bisabuelo, por ejemplo, ellos en los días santos ni siquiera escuchaban el radio ni la televisión, ¿no? O sea, no la prendían. Entonces, imagínense lo que pasó cuando alguna vez mi abuelita, a lo mejor ya cuando ella era más grande, en algún día santo, prende la televisión. En ese momento, a lo mejor ella se sintió culpable por estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque ella le educaron que en esos días no se tenía que escuchar la tele, ni ver ni ver la tele, ni escuchar el radio. Entonces yo tengo ciertos condicionamientos que me dicen a mí cómo me debo de comportar o qué es lo que yo debo de hacer. Y cuando yo no lo hago de esta manera también, entonces me genera a mí culpa. Entonces, si se fijan, a esto nos referimos cuando primero es algo a lo que yo le doy un significado, o sea, a mi acción o a la acción del otro, dada la experiencia que yo tengo y los condicionamientos que yo tengo. Algo también, como les decía, súper simple. Imagínense que a mí me acostumbran a que yo me tengo que bañar diario, diario, diario. Porque si no, ¿qué pasa? A lo mejor tu mamá, ay, qué cochina eres, ¿por qué no te bañaste? Imagínense el primer día que alguien no se baña un día, pues hasta te sientes culpable y te sientes mal por algo que estás haciendo, porque un día no me bañé. Ajá, por la razón que sea, no me bañé ese día y entonces me siento culpable. Una persona que, por ejemplo, en su casa la acostumbraron también a que todos los días tenía que estar haciendo algo, ¿no? No la podían ver sentada o sin hacer nada, porque es una floja, porque no estás haciendo algo, para hacer algo de provecho. Entonces, ¿ustedes creen que esta persona va a ser un adulto que en algún momento se pueda sentar en la sala de su casa, hacer nada tranquilamente, o sea, escuchando a lo mejor música? No, porque le va a generar culpa. Entonces le va a generar culpa, ¿por qué? Porque me dijeron que yo no tenía que hacer eso porque estaba mal. Y como estas, nosotros les digo, podemos tener diferentes tipos de culpas. A veces pudimos haber hecho alguna acción que quizás sí fue, si la calificamos, si la juzgamos mala, vamos a poner, por ejemplo, quizá alguno de ustedes cuando era niño, una de dos, ahora la palabra es bullying, ¿no? O sea, molestaba a lo mejor a compañeros en la escuela o a lo mejor a ustedes los llegaron a molestar, compañeritos en la escuela. Pero de verdad, a mí me ha pasado que años después, les estoy hablando ya ahorita adulta, platico con alguna compañera de la primaria que era muy buleadora, ni se acuerda siquiera. Ni se acuerda siquiera cuando dices, ay, ¿no te acuerdas cómo nos molestabas? ¿No? Ni siquiera se acuerda. Y si tú le preguntas a esta persona como, ¿por qué lo hacías? O sea, hay veces que ni siquiera tiene memoria del por qué hacía esas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento, cuando uno tiene este tipo de comportamientos, su nivel de conciencia también es muy, muy bajo. Y nosotros le damos a esta persona o este comportamiento como si tuviera en ese momento toda la conciencia del mundo y la culpamos. Ajá. La culpamos por algo que hizo cuando esta persona no tenía ninguna conciencia de lo que estaba realizando. Vamos a ver. Entonces, culpas. ¿Qué es lo que te da culpa? ¿A qué o a quiénes has culpado por cosas que te han pasado o que no te han pasado? O a lo mejor ustedes mismos se culpan a ustedes mismos por alguna cosa que hicieron o dejaron de hacer. ¿Alguien de los que anda por aquí me quiere compartir? Le voy a dejar de compartir tantito.
¿Alguno de los que anda por aquí quiere compartirme si siente culpa de algo o culpa a alguien por algo que haya hecho o haya dejado de hacer? ¿Sí? ¿Alguien? 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 ¿Nadie? ¿Nadie siente culpa de nada? O si quieren por ahí escribirlo. Bueno, si no al ratito a ver si se animan a comentarnos algo para poderlo tener aquí nosotros. Entonces, ¿por qué se sienten culpables? Les digo, si culpan a alguien o a ustedes mismos, se culpan ustedes mismos de algo. Entonces, como comentamos, la culpa es un proceso de significación, es decir, alguien hizo algo o uno mismo hizo algo, pero aquí algo noten bien importante, sobre lo cual estamos emitiendo un juicio. Alguien, y vamos a regresar en este ejemplo tan simple que les dije de la amiga a la que yo saludé y ni me peló y ya me enojé, o sea, ni me hizo caso y yo ya me enojé. Entonces yo estoy emitiendo un juicio sobre esta acción que ella realizó. Es decir, ella estuvo mal, ella actuó mal. Cuando nosotros emitimos un juicio, observen cómo le ponemos esta etiqueta de malo, de negativo, de fue erróneo. Dice aquí alguien por aquí, yo me siento culpable por no sentir tanto amor hacia mi mamá. Y aquí vamos ahorita retomo nada más este tema. Fíjate, tanto amor hacia mi mamá. Observen cómo nosotros también por condicionamiento tenemos como si fuera un estándar de cuánto amor tenemos que tener nosotros por nuestra mamá o cómo tiene que ser mi relación con mi mamá como para pensar que es una buena relación. Entonces le pongo, si mi relación no es como este estándar que yo tengo o este estándar que yo creo que me marca la sociedad, entonces me siento culpable. ¿Por qué? Porque mi relación está mal, lo que yo hago está mal. Entonces, observen cómo tenemos que estar emitiendo un juicio. Aquí en este caso, hay algo, lo que dice, ¿no? Porque no tengo una buena relación con mi mamá o porque no la quiero tanto, pero es igual, tanto de acuerdo a qué o a quiénes. Muchas veces nosotros nos comparamos o comparamos nuestra relación con alguien de acuerdo a lo que nos enseñan las películas, los anuncios, las series, las novelas, lo que leemos, o a lo mejor sí alguna otra persona que esté cerca de nosotros porque tiene una relación que yo de afuera veo como perfecta o es muy buena. Pero también tenemos que tener en cuenta que cada persona, y esta va a ser una frase que vamos a repetir varias veces ahorita, cada persona tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Y nadie más que tú sabes qué es lo que has vivido o no has vivido con tu mamá. O sea, no siempre es porque hayamos vivido algo malo o ella haya hecho algo malo o tú hayas hecho algo malo. A veces hay muchas circunstancias alrededor que no permiten que una relación a lo mejor sea de la confianza o sea tan amorosa como otras relaciones que nosotros vemos. Y aquí lo importante es como que cada quien vaya aceptando que mi relación con las demás personas es única y cada persona es diferente y cada relación es diferente y cada circunstancia es diferente. Aquí dice alguien, yo me sentí culpable por mucho tiempo por no cumplir con lo que le prometí a mi mamá, que fue cuidar, a mis hermanos menores cuando ella no estuviera. Y aquí también observen cómo a veces nosotros quizá también en algún momento prometemos algo que quizá en ese momento pensamos que sí lo vamos a cumplir o a lo mejor lo hacemos
por hacer sentir bien a esa persona dependiendo de la situación, o sea, y desconozco cuál es la situación, pero a lo mejor también no siempre podemos cumplirlo aunque nosotros queramos. ¿No? Y también tenemos que ver hasta dónde va a ir también nuestra responsabilidad. Por ejemplo, uno, ¿no? Yo no voy, o sea, que yo no cuidé quizá a mis hermanos. Si tus hermanos son todos mayores de edad también, ya tenemos que empezar nosotros a ver que cada persona es responsable y nosotros no podemos estar cargando con las responsabilidades y con las vidas de otras personas, sobre todo cuando ellos ya son adultos. ¿Por qué? Porque si no, también les seguimos a veces, muchas veces resolviendo la vida a personas cuando ya ellos son adultos. O sea, si tus hermanos eran pequeños y son menores de edad, pues sí, habría que ver nada más qué pasó, por qué no pudiste a lo mejor cumplirlo de acuerdo a lo que tú crees que debiste haber cumplido, porque a lo mejor sí cumpliste, pero quizá no era de la manera que tú te imaginas que debiste haberlo hecho y nos sentimos culpables. Hay una serie que me gustó muy mucho, la vi en Netflix, que se llama Lucifer, y en esta hablaba, y es algo, fíjense que muy, muy cierto, decía, el infierno está lleno de culpables. O sea, y no culpables porque yo hice algo malo y entonces estoy en el infierno, no, de personas que se cargan culpas por haber hecho algo o por no haber hecho algo de acuerdo a lo que ellos creían que tenían que haber hecho. Y fíjense cómo en esta serie lo que pasaba es de que estaba en un cuarto la persona y estaba reviviendo esta situación por la cual se sentía culpable y la revivía una y otra y otra y otra vez. Y la persona se seguía sintiendo culpable por esto que hizo o dejó de hacer y nunca se daba cuenta que este cuarto no tenía una puerta con llave, o sea, este era un cuarto del que podía salirse en cualquier momento, pero nos encerramos nosotros mismos en nuestras culpas. Por aquí alguien más nos comparte, me siento culpable por haber sido una hija muy obediente a mi mamá y haber hecho lo que ella me decía o prohibía, tanto así que solo tuve un hijo porque ella no quería que tuviera otro y también perdón, un hijo porque no quería que tuviera otro y también porque yo no hacía lo que yo realmente quería en mi vida. Ajá. Y aquí decía, mi madre me pidió que le cuidara a mis hermanos menores, eran pequeños y mamá estaba muy enferma, es que se me traba aquí, muy, perdón, es que se tapó aquí, perdón, así, pero sí estaba muy mala de salud. Y también aquí, Nancy, hay que ver qué edad tenías tú. O sea, hay veces que también, ¿no? Las mamás nos pueden poner sin querer, asumimos una responsabilidad, pero cuando quizá tú también eras pequeña, no sé qué tan grande eras tú respecto a tus hermanos también menores. Algo que vamos a ir viendo, a ver, me voy a la siguiente. Hay veces que nosotros, y aquí esto es bien importante, ya vamos viéndolo, nosotros aduciéndonos, o sea, nosotros mismos, o aduciéndole a la persona una conciencia que evidentemente no existía. Es decir, esa persona tuvo en su momento las razones para hacer lo que hizo y para ser como es. Entonces, aquí, ¿qué significa esto? Nosotros vamos a poner, ahorita tomo tu ejemplo, Nancy. O sea, a lo mejor su mamá estaba enferma y le pidió a ella que cuidara a sus hermanos menores y ella siente que no lo hizo a lo mejor como debería de haberlo hecho. Pero también en ese momento, o sea, su edad eran 15 años, no era muy grande y tampoco es como, si tú en ese momento tenías otros intereses, es como de, pues, eras un adolescente. Ajá, o sea, eras un adolescente y de repente es como, tengo una mamá muy enferma y tengo que cuidar hermanos y es como, y en ese momento me cargan, o sea, no estoy diciendo que haya sido por ganas ni nada, pero te cargan con una gran responsabilidad
que obviamente alguien de 15 años pues no quiere tener, ¿no? ¿Sí se fijan? Y aquí también hay algo bien importante. Tenemos que ir viendo que aquí de la otra persona que comentaba que ella hizo lo que su mamá quiso hasta, fíjense, el hecho de nada más haber tenido un hijo porque su mamá no quería que tuviera más hijos. La mamá tenía las razones que ella haya querido, sus razones para querer eso, pero ahí también la persona es como, y yo hice lo que mi mamá me dijo, porque quería quedar bien con ella, porque me amedrentaba, porque creía que tenía la razón, por la razón que haya sido también lo hiciste. Pero aquí algo que es bien, bien importante es que nosotros volteemos a vernos en el pasado y empecemos por comprender que nosotros en ese momento hicimos lo mejor que pudimos hacer con la conciencia que teníamos en ese momento, con las herramientas que teníamos en ese momento, con la información que teníamos en ese momento y la experiencia que teníamos en ese momento. Observen cómo cuando nosotros nos juzgamos, y por lo cual nos sentimos culpables, nos juzgamos desde un momento futuro, o en este momento presente, o sea, desde mi momento, pero estoy volteando hacia atrás, hacia lo que yo hice hace 5, 10 o el día de ayer. Pero tenemos que tener en cuenta que yo, en este momento, yo ya no soy la misma o el mismo que el día de ayer o hace un año o hace 10 años. O sea, me estoy juzgando con las cosas que yo sé el día de hoy, con la experiencia que yo sé el día de hoy, que yo tengo el día de hoy. Estoy juzgando a mi yo del pasado que no sabía las cosas que yo sé. Y eso es algo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento, o sea, si nosotros nos regresáramos en el tiempo, yo recuerdo que a veces yo lo pensaba y hasta era como deseo, o sea, si me pudiera regresar en el tiempo con lo que sé el día de hoy, a lo mejor mi actuar sería diferente. Y pues sí, obviamente, pues ya sabes, hasta sabes las consecuencias de tus acciones y también tienes más experiencia y también sabes más cosas. Pero si nosotros nos regresáramos al pasado, haríamos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros teníamos un nivel de conciencia, nosotros teníamos un cierto conocimiento, una cierta experiencia y en ese momento hicimos las cosas como mejor pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento. Esto es lo que no hay que perder de vista, porque si no, es como que yo me estoy juzgando, les digo, pues sí, con lo que es el día de hoy es muy fácil voltear hacia atrás y echarme la culpa por algo, pero en ese momento, si ustedes se pueden regresar realmente a ese momento y pensar y tratar de cómo se sentían en ese momento, a lo mejor lo que hicieron en ese momento fue lo mejor, bueno, no a lo mejor, más bien, fue lo mejor que pudieron hacer. Yo muchas veces les pongo este ejemplo. Imagínense ustedes a un niño de 2 años, un poquito, sí, de 2 años, que apenas está empezando a caminar y apenas está explorando el mundo. Entonces, ustedes pues lo llevan a una sala de algún lugar, ahí va de visita a lo mejor con la abuelita y lo ponen ahí a caminar y él empieza a caminar en la sala y demás, y de repente a lo mejor el niño pierde el equilibrio y se anda cayendo y sin querer así en su camino hacia el suelo, pum, tira algo que está en la mesa, ¿no? Y algo que se rompe. Habrá personas que no están en su conciencia que sí regañen al niño, ¿no? En ese momento, pero realmente, a ver, ¿el niño lo hizo a propósito? O sea, el niño de verdad pensó en hacer y en tirar eso que estaba ahí en la mesa a propósito. Casi se cayó a propósito y perdió el equilibrio para, ay, sí, voy a tirar esto. Claro que no, o sea, el niño no sabía, o sea, ni siquiera es como que tenía la conciencia de que eso que estaba ahí encima se rompía. ¿Por qué? Pues porque todavía no tenía ese conocimiento, él estaba tratando de caminar, que apenas está aprendiendo, y se andaba cayendo y pues se trató de detener.
Entonces, imagínense que nosotros somos como ese niño. En muchas de las cosas que nosotros hicimos en nuestro pasado, somos como ese niño. O sea, en ese momento yo traté de asirme de lo que pude. Yo no sabía que iba a pasar esto. O sea, yo no lo hice a propósito. Mi intención nunca era esta o nunca había sido esta, pero así sucedieron las cosas. Entonces, hay que vernos a nosotros mismos con los ojos que vemos a este niño. O sea, no lo estamos culpando por haber tirado la figurita que estaba ahí encima de la mesa, sino pues más bien es como no te lastimaste, o sea, no, que todo está bien, no pasa nada. Así hay que vernos a nosotros de esa misma manera, ¿sí? Sin echarnos esta culpa. ¿Por qué? Porque en ese momento hicimos lo mejor que pudimos. Algo bien importante dice, pero ojo, aunque no seamos culpables o la persona no sea culpable porque no había una conciencia, no quiere decir que no seamos responsables de la consecuencia. Por lo tanto, es importante observarnos para determinar el origen de nuestra culpa o del por qué estamos culpando a otros, así como eliminar el juicio sobre la acción. Pero bueno, aquí vamos a ver esta parte de la responsabilidad. Imagínense una persona que tomó sustancias tóxicas, llámense drogas, alcohol, y en estado inconsciente, o sea, porque sí puede haber personas que tomaron mucho y les da al día siguiente este blackout que pues sí seguía yo bailando y seguía haciendo o hasta me subí al carro y al día siguiente no me acuerdo de nada, o sea, de nada, así como, ¿cómo no? O sea, y te pueden enseñar grabaciones, pero tú no te acuerdas de lo que estabas haciendo o lo que dijiste. Es decir, tú no tenías una conciencia. En ese momento tu conciencia estaba muy, muy abajo. Entonces, es la parte de no eres culpable, pero si estando en ese estado tú hiciste algo, dijiste algo que tenga y que vaya a causar una responsabilidad, claro que te tienes que hacer responsable. Es como si la persona estando en ese estado agarra el carro y atropella a alguien. Entonces, claro que es responsable de la persona que atropelló y de las acciones y va a tener que cargar con las consecuencias. Pero culpable no es como tal. ¿Por qué? Porque la persona ni siquiera se acuerda. No tenía una conciencia, pero sí es responsable. Entonces, con la responsabilidad aquí, mucho ojo, es muy diferente, ¿no? O sea, la parte de sentirme culpable y sí, tener que cargar con la responsabilidad de algo que hicimos. La culpa puede ser originada por una causa interna o externa. Las culpas nos generan conductas disfuncionales porque una culpa la trascendemos culturalmente a través del sufrimiento castigándonos. Aquí esta parte es bien importante que nosotros veamos por qué cosas me siento yo culpable y si hago algo para castigarme, aunque sea de manera inconsciente. O sea, me siento culpable por algo que hice y me castigo inconscientemente por algo que yo creo que me debo de castigar. Por ejemplo, una persona se había casado, o sea, se casó y terminó con su marido, ¿no? Esta persona había sido infiel y terminó la relación. Era una buena relación, pero porque tenía las mejores razones para hacer lo que era o para hacer las cosas que hizo, fue infiel y terminó la relación. Y pasó muchos, muchos años después, o sea, teniendo malas y malas relaciones. Y malas, y sí, parecía que era como imán para traer malas relaciones, y malas relaciones, y malas relaciones. Años así de malas relaciones. Hasta que esta persona se dio cuenta que inconscientemente se estaba castigando por lo que creía que había sido su culpa de haber terminado una relación. Y como no se terminaba de perdonar,
Entonces la manera era de castigándose ella misma teniendo malas relaciones. ¿Por qué? Porque me las merezco. Me merezco tener esta mala relación porque por cómo me porté o cómo se había portado en el pasado. Entonces, observen cómo nosotros muchas veces hacemos cosas en el presente castigándonos, les digo, a veces de manera inconsciente por algo de lo que nos creemos culpables. Igual, a lo mejor una persona que cree, no sé, aquí en este caso de los que nos platicaban, por ejemplo, Eli, que decía que era una hija muy obediente. No sé si alguna vez tú o Nancy se han cachado haciendo algo así como castigándose a ustedes mismas por esto, por lo que se sienten culpables. Les digo, porque a veces por ahí tenemos alguna acción o hacemos algo porque es la manera en la que yo me castigo por algo en lo que yo creo que soy culpable. Muy bien. Vamos a la siguiente. Entonces vamos a ver. ¿Seguimos también culpando al pasado por algo que nos pasó? Si algo estuvo mal o no fue como yo hubiera querido a alguien, no yo, ¿tiene que ser culpable? Yo no, yo soy la víctima. Fíjense, tenemos también aquí diferentes culpas que nosotros podemos tener o echar a alguien. Hay veces es más fácil echarle la culpa a alguien por algo que no está saliendo como yo quiero en vez de ser responsable. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De los hijos que luego culpamos a los papás o a las mamás, a nuestros padres, porque por su culpa yo no pude estudiar, por su culpa a mí me va mal en la vida. Y entonces yo mejor echo culpas y me quedo en el papel de víctima porque es más cómodo ser el papel de víctima, ¿no? De esta manera yo no tengo que responsabilizarme a mí mismo o a mí misma de mis acciones. La persona mala no merece ni reconocimiento ni respeto y le tengo rencor. Cuando yo soy víctima, yo tengo el derecho de tratarlo mal o tratarla mal, despreciarlo, ser indiferente o tener una revancha o vengarme de la persona. Y no reconozco mi responsabilidad porque entonces yo estaría en el nivel del que me hizo y pues mejor me quedo yo como víctima. Y mientras yo soy la víctima por algo y le echo la culpa a alguien, y les digo, y esto aplica también como para uno mismo, ¿no? Me echo la culpa a mí, entonces mejor lo maltrato, lo desprecio, no lo reconozco, etcétera, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mejor estar así y yo no tomo responsabilidad de mí misma o de mí mismo y sigo echándole la culpa a la otra persona por lo que yo estoy viviendo. Y así podemos estar y pasar toda nuestra vida mejor culpando a los demás por algo que yo o algo que me está pasando a mí en mi presente. Y nunca hacerme responsable yo mismo o misma de mis circunstancias y de lo que yo hago. Muy bien. Hasta aquí, si alguien tiene también alguna duda o algo, puede levantar su mano o puede escribir igual en el chat y ya por aquí los leemos. Y muy bien, y ahorita también, ¿qué rencores sienten ustedes actualmente? ¿Tienen rencor hacia algo o hacia alguien que sienten que no pueden perdonar? ¿Alguien voy a poner así como, les hizo algo por lo cual no pueden perdonarlo? Y puede ser desde un maestro no me puso la calificación que yo quería. Mi jefe no me promovió. Mi jefe me puso una mala calificación en mi desempeño. Mi esposo me engañó. Mis hijos me están desobedeciendo y no están hasta, no sé, no me reconocen a mí como papá o lo que yo he hecho por ellos y hasta me tienen enojado, ¿no? O sea, ni siquiera quiero reconocer, pero sí siento como rencor.
Entonces nosotros podemos sentir rencor por diferentes cosas o por diferentes personas. Me enojo, hasta siento rencor por el gobierno, por las cosas que hacen. Siento rencor por el sistema. Y así podemos ir acumulando y acumulando rencores nosotros, o sea, a lo largo nosotros de nuestra vida. Y algo, aquí antes de pasar a la siguiente, lo que les decía es de cuando uno siente rencor, es de verdad, o sea, rencor o tenemos la culpa y venimos cargando con culpas, es lo que les decía, que es como si, imagínense de verdad ustedes que por cada rencor que sentimos por algo, por alguien, traemos una piedra en una mochila imaginaria con la que estamos cargando. Voy a suponer que tengo el rencor por una amiga porque me traicionó. Me hizo algo, ¿no? O sea, no hizo algo la amiga, me lo tomo personal, me hizo algo. Y me siento traicionada y me siento enojada con ella. Pero fíjense que aquí como comentamos que el rencor es como este veneno que me tomo yo creyendo que le va a hacer daño al de enfrente. Porque yo puedo estar todos los días, casi en cuanto me levanto y me acuerdo de esta amiga, o sea, yo, ay, ¿cómo me hizo esto? Y me enojo, y ojalá que le vaya mal, y ojalá que le hagan lo mismo, y no se merece esto que está viviendo, y, o sea, y hasta el pensamiento que yo tengo de rencor les digo hacia algo o hacia alguien, observen cómo se siente. O sea, no es nada más que sea como en abstracto, el yo sentir rencor y enojarme con alguien y maldecirlo internamente y desearle lo peor, sino internamente lo sentimos. O sea, siento, o sea, cuando yo tengo así un pensamiento hacia alguien y le deseo el mal, puedo sentir yo también como nudo o como que el pecho se me aprieta, este malestar. O sea, aunque se lo estoy deseando al otro, ay, cómo le va mal, espero que hoy que le vaya mal y que el jefe le diga, lo estoy diciendo y estoy sintiéndolo yo. Y aquí les dijo, la paradoja es que la otra persona ni cuenta, la otra persona está viviendo su vida y créanme que ni cuenta se está dando de que tú todos los días en la mañana, en cuanto te despiertas, tu primer pensamiento es desearle mal y que le vaya mal. Y la otra persona ni cuenta. Entonces, la única persona que se está haciendo daño con esto somos nosotros mismos. Y a veces no somos tan conscientes de esto. Como que creemos que si lo perdonamos o si perdonamos esta acción que esta persona hizo, le voy a hacer un favor a la persona. Y la verdad, el favor nos lo vamos a hacer nosotros. Algo bien importante es que cuando sí puede haber una persona que haya hecho algo hacia mí, o sea, una traición, ¿no? O sea, una traición de amistad, en el trabajo, y yo me siento así como en este enojo, este rencor. Y decido mejor como, a ver, voy a soltarlo, voy a entender, comprender, porque el perdón es intelectual, voy a comprender y voy a entender que esta persona tuvo sus razones para hacer esto. Ella sabrá, yo no soy quien va a juzgarlo, así les digo yo una frase mucho a las personas, ¿quién soy yo para juzgar? Y lo voy a soltar, lo suelto. Pero muchas veces nosotros creemos que al momento de yo soltar y dejar de sentir esto por la persona, necesitaría yo volver a tener una relación con esta persona y no es así. O sea, el hecho de que yo perdone a alguien no quiere decir que necesito restaurar la relación o que tengo que volver a tener una relación con esta persona. No, simplemente yo lo suelto para mí. Decido yo por mí soltarlo. O sea, esta persona, si yo creo en la justicia divina, porque el universo en su infinitud es justo. A lo mejor así en lo pequeñito que nosotros lo vemos, pues no parece justo, pero en lo infinito el universo es justo. Entonces, esta persona
en algún momento va a cosechar lo que sembró. Les digo, no hay manera que una persona coseche cosas bonitas cuando todo lo que ha sembrado es traición, es mentiras, etcétera. O sea, no hay manera de que uno coseche cosas diferentes a las que ha sembrado. Pero ni siquiera nosotros tenemos que hacer algo para que esta persona coseche eso. O sea, podemos soltar y de verdad el universo se va a encargar de eso, ¿no? O sea, no tengo por qué hacerlo yo. Yo no soy juez de nadie ni, por supuesto, verdugo como para yo decidir si hizo bien o hizo mal y aparte le aplico el castigo. O sea, no somos jueces ni verdugos. Entonces, suelto. ¿Por qué? Por mí, para mí, no por la persona. O sea, la persona, si la perdono o no la perdono, pues ella no se va a ver beneficiada porque ni siquiera se lo tengo que ir a decir, no le tengo que ir a decir a la persona que perdona. Simple y sencillamente lo tengo que hacer yo para mí. Y la manera entonces de irnos liberando de estos rencores y de estas culpas que nosotros sentimos es a través del perdón. Y el perdón es el perdón radical. ¿Qué quiere decir esto? El perdón radical lo vamos a entender como el perdón completo, o sea, perdonar a todo y a todos. O sea, no poquito, no nada más como que, te voy a perdonar esta acción, pero aquella otra no. O sea, esa otra no, solo este chiquito que hiciste. O sea, perdonar a todo y a todos. Pero perdonar, ¿qué significa? O sea, entender que la persona tuvo las más profundas razones para hacer lo que hizo, para ser como es. Hizo lo que pudo en su momento con sus circunstancias, como se los comenté, ¿no? O sea, hasta para uno mismo. Lo que hice en el pasado lo hice de acuerdo a mis circunstancias, mi experiencia, las herramientas que en ese momento tenía. Entonces, ustedes identifiquen a estas personas a las que les guarden rencor o a las que no pueden perdonar. Vayan identificándolo. Si quieren, ya más tarde, ustedes hagan así una lista, empiecen por a quién le tengo rencor, aunque sea pequeñito, por quién siento rencor. Y también en una columna pueden poner el rencor y otra columna de por qué me siento culpable, de qué cosas me siento culpable o a quién culpo por algunas cosas. Aquí también es importante empezar a preguntarnos qué parte de ti se siente vulnerado con lo que te hicieron. Si esta amiga a la que yo saludé y no me saludó, o sea, acuérdense que yo le di ese significado, no me saludó porque qué mala onda es mi amiga. Entonces, pregúntense qué parte de uno mismo se sintió vulnerado. Entonces, en ese momento es como, pues sentí que no era importante, sentí que no me quería, ¿sí? Sentí que era más importante la persona con la que estaba hablando que yo que llegué y la saludé, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto me puede ayudar y me da a mí también un indicio de cosas en las que uno mismo tiene que trabajar con uno mismo. Y acuérdense que para este trabajo, a veces que es un trabajo ya más fino, siempre que puedan, de verdad, recurran a un profesional que les ayude a liberarse de esto. ¿Por qué? Porque sí conozco personas que tienen años, o sea, casi toda su vida sintiendo rencor o sintiendo un enojo por algo o por alguien. O sea, toda la vida cargando con un enojo, con un rencor hacia alguien. Imagínense el daño que nos va haciendo a nosotros, a nuestra salud, a nuestras emociones. Entonces, si sentimos que no podemos como liberarlas o liberarnos de esto, de verdad, vamos con alguien que nos apoye y van a ver que a veces en pocas sesiones de verdad podemos librarnos de algo que tenemos cargando años y años. Algo que es bien importante. Pon distancia crítica a lo que te hicieron y deja de emitir juicio.
Poner distancia crítica es eso. Es como si yo doy un paso hacia atrás de la situación y nada más la empiezo a observar. Observo, describo y descubro. O sea, nada más observo la situación. En el caso de mi amiga, o sea, yo vi como que mi amiga volteó hacia acá, yo la saludé y ella no me regresó el saludo. Eso fue como que lo que yo veo. No voy a decir que estuvo bien o estuvo mal, nada más. Esa fue la acción. Ella volteó hacia donde yo estaba, yo hice el gesto y ella se volvió a voltear con la persona que estaba hablando. Entonces dejo de decir como ella no me saludó, me dejó de saludar. O sea, no me lo está haciendo a mí. No me engañaron. Engañó la persona, engañó el marido. No me robaron, robaron. Y de esta manera yo le empiezo a quitar esta parte de me lo hicieron a mí. O sea, hicieron, la persona hizo, la persona engañó, la persona traicionó. No a mí. O sea, sino esta persona traicionó, esta persona mintió. Y aquí algo también bien importante para entender es que el perdón es intelectual, no emocional. O sea, para nosotros poder a veces, o sea, más bien, para nosotros poder recorrer ya luego la distancia que hay desde aquí, digamos, desde nuestra mente a nuestro corazón, que son como 30 centímetros, cuesta trabajo. Pero también tenemos que empezar por entender y perdonar intelectualmente para después poder trabajar y bajarlo a la emoción. Mientras nosotros no lo hagamos así de esta manera, o sea, va a ser muy complicado porque queremos que primero cambien las emociones cuando el perdón es meramente intelectual. Tengo que comprender lo que les digo, las personas tuvieron las más profundas razones para hacer lo que hacen y para ser como son. Yo en mi pasado tuve las más profundas razones para hacer lo que hice y para ser como era en ese momento. Y comenzar a vernos también con compasión. O sea, comprendernos y ser compasivos con nosotros mismos. Hicimos lo mejor que pudimos. Estas personas hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Y vamos a entender. No existe perdones a medias. El único perdón genuino es el radical, cuando comprendo que no hay nada que perdonar. Esto a mí me encanta. O sea, cuando yo comprendo, cuando realmente comprendo que no hay nada que perdonar y todo por entender. O sea, tengo entonces que entender que las personas tienen las más profundas razones para ser como son y hacer lo que hacen. Cuando hablo de tipología y que dice genética, huella de abandono, condicionamientos, o sea, me refiero a que una persona de entrada es como es porque así nació. O sea, hay personas que son de cierta manera porque así nacieron ya. O sea, hay personas que son muy enojonas, pero así nacieron, o sea, así es su genética. Su huella de abandono se refiere a lo que recibieron o no recibieron cuando eran niños. Entonces, si una persona de niña no recibió amor o de niño no recibió amor, difícilmente va a poder desenvolverse y dar amor, porque nadie puede dar lo que no tiene. Los condicionamientos culturales, acá dice del imaginario, son los que les decía, cada persona, de acuerdo a la escuela, a la familia y a la sociedad en la que se haya desenvuelto, trae ciertos condicionamientos. Estos condicionamientos le dicen lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a sus condicionamientos. Entonces, tendemos a juzgarnos por estos condicionamientos. Y el principio de realidad se refiere a todo lo que me rodea, las circunstancias que me rodean, el tiempo, el país,
en el que estoy viviendo, o sea, porque hay cosas que van a ser diferentes aquí en México, que en Perú, que en Chile, que en Argentina, o sea, ¿por qué? Porque son diferentes culturas y de acuerdo a cada cultura también hay cosas que son diferentes y lo que en algún lugar está bien, en otro lugar no está tan bien. Y si hay palabras que en un lugar significan una cosa, aunque sea español, en otro lugar significan otras cosas, ¿no? Estos son el principio de realidad y los condicionamientos que tenemos. Y pues nada más, por último, entonces hablando del perdón, entonces comprendo que no hay nada que perdonar. Me libero de mis propios juicios y con ello de mis culpas y de rencores. Es decir, me libero a mí mismo. Entonces aquí, de verdad, si alguien después de esta plática puede ir soltando algunas, todas las piedras que a lo mejor se dieron cuenta al inicio que traían en esta mochila, de verdad que ya vamos casi como de gane un poquito. El empezar a darse cuenta que traen rencores y culpas que a lo mejor no han podido soltar, ya el darse cuenta ya es también ganancia. Y a partir de ahí, entonces empezar a vernos, a verse ustedes mismos, ustedes mismas, a su yo del pasado y verlo con compasión y entender que hizo lo mejor que pudo dadas las circunstancias. Que a veces se nos hace fácil juzgar desde mi yo presente. Pero el yo del pasado tenía otras circunstancias, tenía otra visión de la vida, tenía otras necesidades y eso hay que comprenderlo. Pues bueno, pues muchísimas gracias por su atención. No sé si alguien, antes de que nos despidamos, alguien quiere compartirnos algo, de a lo mejor algo que se hayan dado cuenta ahorita, quizá les cayó por ahí algún 20, como decimos, de que se dieron cuenta de algo o no. A Hola, ver, Luis, ¿cómo están? Buenas noches. Carlita, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por ahí, no sé, las que nos hicieron favor de compartirnos en el chat, no sé si quizá ahorita puedan empezar a cambiar quizá la forma en la que se ven ustedes mismas, digamos, a su yo del pasado, que se empiecen a ver con otros ojos diferentes. Por ahí las que nos compartieron. A ver si alguien escribió algo en el chat. Sí, es que por aquí Eli, Nancy, nada más que no quiero decirles que nos compartan si no quieren, pero no sé, por ejemplo, Eli, Nancy, Georgina, a lo mejor Ahí está Georgina. Ajá, que a lo mejor ahorita después de la plática se empiecen a ver con ojos diferentes. Se han quedado un poco. No. Gracias, Sonia. Linda, Sonia, gracias. Creo que se han quedado pensando toda la información que les has hecho llegar. Están meditando, están reflexionando, están impactados de alguna manera. Sí, lo que pasa es que no necesariamente nos podemos a pensar en eso, ¿no? Hay momentos en que sí decimos, pucha, que o sea, esto me molesta, pero no siempre lo reconocemos. Y no es fácil reconocerlo tampoco. Excelente para rectificar lo que nos era la culpa o lo que no era la culpa. Ah, perfecto, muy bien. Y aquí, por ejemplo, ahorita digo que te veo, Gina, o sea, recuerden que cada quien de verdad, o sea, las circunstancias que vivimos, o sea, por ejemplo, Nancy que nos compartía, Gina, o sea, cada circunstancia es muy, muy particular la que uno ha vivido con sus papás. A veces es pues les digo, las circunstancias son diferentes, entonces pues obviamente va a ser muy diferente
alguien que sí estuvo con sus papás, con toda la atención y que a lo mejor se da la relación de cierta manera a alguien que vivió una circunstancia muy diferente con los papás, entonces la relación pues no se dio o se da de otra manera y de repente decimos, pues porque yo no quiero a mi mamá tanto como fulanito quiere a su mamá, o como veo que el 10 de mayo me dicen que tengo que querer a mi mamá, ¿no? O sea, si se fijan, son estereotipos que nosotros tenemos de acuerdo a lo que nos dicen que debe de ser. Y que este debe de ser, pues puede ser muy diferente a las circunstancias que yo viví. Dice por aquí Carmen, es fácil perdonar, pero olvidar no. ¿Por qué? Pues mira, al final del día, o sea, también si no podemos olvidar, o sea, olvidar puede ser cuando alguien dice, sí tengo muy buena memoria, pero a lo mejor hay que ver si en realidad sí estamos perdonando, ¿no? Porque yo puede ser que sí me acuerde de algo que alguien me hizo, ya lo perdoné, no le guardo rencor, pero como sí recuerdo esto que hizo, pues al final del día ya no quiero una relación con esta persona, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque me di cuenta cómo era y ya no quiero una relación y estás en todo tu derecho. Pero si decimos que estamos perdonando, pero cada vez que pasa algo se lo recuerdo a la persona, pues entonces realmente no es que esté perdonando, ¿no? Sino cada que puedo le recuerdo a la persona lo que hizo, ¿no? O cada vez que me acuerdo, y no se me olvida aquella vez que me hiciste esto, y no se me olvida aquello que hiciste. O sea, hay personas, de verdad, conozco personas que guardan años, pareciera que tienen su lista de agravios que según ellos les han hecho las personas. Y 10 años después, 15 años después empiezan, y aquella vez que no me invitaste, y aquella vez que me dijiste, y la otra persona así como, o sea, me estás hablando de cosas de hace 10, 15 años, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, eso no es perdonar, ¿no? Estamos con el rencor y acordándonos de todo lo que nos han hecho en el pasado. Sí, entonces aquí acuérdense, más bien si tenemos algo con alguien, mejor hablarlo también en el momento a dejárnoslas guardadas y decírselas años después, ¿no? Porque tampoco es nada sano para la persona que se guarda esas cosas. Entonces, pues habría que ver si realmente estoy perdonando o a qué le llamo el no olvido, ¿no? O sea, les digo, no es el no olvidar, pues sí quiere decir, pues esta persona, esta amiga me traicionó, pues ya no quiero su amistad. Y es muy válido, o sea, no quiero una amistad con ella porque no me gustó su manera, porque esto que hizo yo creo que no fue lo mejor y no tienes por qué tener una amistad con ella. Lo que les decía, una vez que perdonamos, no quiere decir que tenga que retomar la relación. Pero bueno. Pues muy bien, pues si no hay nada más por ahí, les agradezco muchísimo su atención y pues cualquier duda, ya saben, estoy siempre a sus órdenes. Ok, Carlita Bella, muchísimas gracias. Extraordinaria tu presentación, realmente nos has hecho meditar, nos has hecho reflexionar, que esa era la intención de esta tertulia, para un poco tener claras las cosas, ¿no? A veces uno tiene pensamientos que no necesariamente son lo que estamos pensando, ¿no? Y es importante pues tener claras las cosas y en este sentido que lo diga una persona como tú, con la experiencia que tiene, con el manejo que tiene, para aclararnos ciertas situaciones que a veces como que nos confunden y nos hacen sentir mal, ¿no? Y no necesariamente era eso, ¿no? Entonces, y sobre todo que es importante pues que aprendamos a perdonar, ¿no? Pero lo más importante es perdonarnos nosotros para poder perdonar, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Y como tú dices, exacto, entonces, eso es algo que sí nos lleva a la reflexión y a un poco interiorizar todo aquello tan bueno que nos has dicho para ir cambiando también actitudes, ¿no? E ir limpiando, ir sacando las cosas y mantenernos con menos peso. Como tú dices, botemos esas piedras porque realmente nos anclan, realmente no nos sirven, ¿no? Entonces dejemos esa mochila, tengamos la mochila vacía, más bien llenémosla de ilusiones, de motivaciones positivas y de cosas positivas hacia las personas que en algún momento quizás nos hicieron algo, pero también ya pasó. De repente ahora ni siquiera están en este mundo. Exacto, a eso, Claro. exacto, ¿no? Hay veces que ya la persona
ya murió y nosotros seguimos alimentando Seguimos ese cargando la rencor. piedra, imagínate. Es correcto. Absurdo. No sé si Harriet quería por ahí decir algo o nada más era aplausito o algo. Solicitar para reactivar. No sé si por ahí algo decía Harriet o no. Ah, es que había levantado la mano, pero luego la baja. Sí, lo importante también, Lourdes, que conforme uno, o sea, es importante ir cerrando estos ciclos, porque al final de cuentas son ciclos, más cuando, uno podría decir que más cuando ella empieza a estar como en la tercera edad y ya ir cerrando estos ciclos, pero acuérdense que la vida, o sea, o la muerte, nadie la tiene, nadie sabe cuándo va a ser. Entonces, todos seamos jóvenes, medio jóvenes, adultos mayores, tratar de ir cerrando y soltando todo esto. ¿Para qué? Para que el día de mañana, el día que de verdad nosotros nos vayamos de este mundo, nos vayamos ligeritos, sin todas estas culpas y estos rencores, ¿no? Eso es lo más importante también. Correcto, preciso lo que has dicho, querida Carlita. ¿Ok? Entonces les agradecemos a todos su participación. A ti, Carlita, muchísimas gracias por tan bella exposición y tan reflexiva, que estoy seguro que nos va a llevar a tomar conciencia y ayudarnos a botar esas piedras que tenemos en la mochila que realmente ya no nos sirven de nada, ¿no? Y que sea un acto consciente, ¿no? Que sea un acto consciente, para que realmente tenga el valor, ¿no? Y tengas tú esa sensación de perder peso, de sacarlo de tu inconsciente, sacarlo de tu corazón, que es lo más importante, ¿no? Y llenar eso de ilusiones, llenar eso de proyectos, de cosas positivas que nos ayuden a elevar nuestra conciencia, ¿no? A mantenernos mejor, ¿no? En todo sentido de la palabra, porque estando mejor de corazón, estamos mejor de salud también, ¿no? Y esa energía y esa luz que irradiamos, pues, puede iluminar y darle la capacidad a otras personas de tener un poco más de luz en esta vida, ¿no? Que tiene tanto caos. Ok, entonces yo quiero agradecer muy sinceramente a Carla, siempre ya tan didáctica, tan linda, con cada uno de ustedes, ¿no? Entonces nosotros nos despedimos, pero sin antes anunciarles nuestra conferencia de la próxima semana. A ver, Javi, por favor. Ahí está. Bueno, la próxima semana tenemos una tertulia acerca de la tanatología y un puente entre la vida y la muerte. ¿No? Justo hablando del perdón, hablando de las culpas y tratar de dispersar esas sensaciones que muchas veces nos traen abajo, pues aprendamos la tanatología y se pueden. Se quedan gentilmente invitados para la próxima semana. Vamos a estar con Martín Raigosa, también nuestro tanatólogo desde México, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Pasen la voz, que la próxima semana también tenemos un excelente expositor. Carlita, muchísimas gracias. Muy generosa de tu parte, con todos tus conocimientos. Nos das realmente una charla muy reflexiva y muchísimas gracias porque a mí, en lo personal, realmente me ha servido muchísimo, ¿ok? Muchas gracias. Yo sé que cada uno de los participantes también, ¿ok? Muchísimas gracias. Entonces, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Chao, Nancy, querida. Nos vemos, Sonia, Roxana. Gracias. A todas. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Se cuidan. ¿Ya? Gracias, Un abrazo. doctora. Cuídense. Gracias.